yo creo, la verdad es que tengo muchas mejores expectativas del presupuesto 2022 que en la convocatoria que aprobamos el sábado. Uh-huh. Cambiamos muchas cosas de lo que se había venido aprobando antes, y tuvimos, por supuesto, a partir del aprendizaje que nos dio lo que, como tú mencionas, lo del 2020 y 2021, ¿no? Uh-huh. No solamente eso, sino que por primera vez, de manera oficial, mantuvimos un contacto cercano con las alcaldías, escuchamos sus problemas, escuchamos sus propuestas incluso de mejoras, de ampliar tiempos en un lado, de dar opciones a otros procedimientos en otro. Escuchamos también al gobierno de la ciudad y al Congreso de la ciudad. Uh-huh. Eso se ve reflejado, si tú quieres, de manera simbólica, en la convocatoria que ya está siendo publicada en varios lados. Uh-huh. Y en donde puedes ver que por primera vez esta convocatoria tiene los emblemas de las 16 alcaldías, del Congreso de la ciudad y del gobierno de la ciudad. Por supuesto, del Instituto Electoral de la Ciudad de México en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Que es nuestra convocatoria. Esto lo hicimos a través de reuniones, de pláticas, de recibir observaciones y de atenderlas. Ahora te explico cuáles fueron esos cambios. ¿Qué veo yo del presupuesto 2020 y 2021? Uh-huh. Efectivamente, fue un proceso completamente atípico. Te voy a decir desde mi punto de vista, yo llegué a finales de 2020, entonces ya no me tocó ese proceso, sino más bien la segunda parte, que fue la de las asambleas. Uh-huh. Pero todo inició justamente con la aprobación de la legislación de la nueva Ley de Participación Ciudadana en 2019. Así es. Que ordenó al instituto celebrar en 2020 las consultas del presupuesto participativo de 2 años, 2020 y 2021. En ese año, en marzo de 2020, tuvieron que elegir proyectos para celebrarse en ese año 2020 y en el siguiente además, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, tiene cierta complejidad porque si hablamos de proyectos que se ejecutan en la calle, en la comunidad, pues tú detectas las necesidades que tienes en ese momento, ¿no? En el año. Sí. Pero aquí les pidieron además planear, pues, para el año siguiente, justamente para que en el proceso electoral 2021 no entrará la consulta de presupuesto participativo como ordena la ley. Okay. A esa complejidad tuvimos que agregarle la pandemia, que pues ninguna legislación lo prevé, ¿no? Son casos excepcionales. Uh-huh. Y como se desató la pandemia global, el Congreso de la ciudad decidió aprobar una normativa en la cual ordenó que la ejecución del presupuesto participativo 2020 se suspendiera. Y el dinero destinado a ese gasto, que eran 1,400 millones, uh-huh, pues se ocupara para atender la pandemia en la Ciudad de México. De tal manera que, aunque la gente eligió sus proyectos en 2020 para los 2 años, ese y el subsiguiente, ¿sí? Uh-huh, no se ejecutó nada en ese año. Entonces ahí ya tenemos un problema de expectativas de la ciudadanía, ¿no? Porque yo elegí en marzo de 2020 2 proyectos, pero en se acaba el año y no se pudo ejecutar nada. Así es. Ni se realizaron las asambleas ni nada, todo se suspendió. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros atendiendo esa necesidad? Pues como tuvimos proceso electoral, no pudimos avanzar nada en el presupuesto participativo, tanto por cuestiones de logística y de presupuesto, como por cuestiones, evidentemente, de prohibición legal. Claro. De hecho, la prohibición de la ley nos dice que no podríamos hacer nada de presupuesto participativo ni de ningún mecanismo de participación ciudadana durante todo el proceso electoral. Y nuestro proceso electoral dura más de 1 año. Sí. Empieza en septiembre y hasta octubre no tuvimos la conclusión del proceso electoral cuando se resolvió el último de los medios de impugnación. Así es. Si hubiéramos seguido lo que dice la ley al pie de la letra, no hubiéramos podido conseguir las asambleas ciudadanas y no se hubiera podido ejecutar ni un solo proyecto de 2020 y 2021 en el año pasado. Wow. Lo que hicimos nosotros fue interpretar la ley de manera, por decirlo de una manera progresista, uh-huh, buscando maximizar los derechos de la ciudadanía, y tan pronto terminó la jornada electoral y pudimos presentar resultados definitivos de nuestros cómputos distritales, iniciamos los trabajos de las asambleas.
En estas asambleas ciudadanas, que eran una de información y selección de los comités que dan seguimiento al presupuesto, y de casos especiales que definen los proyectos que no se definieron en la elección de marzo de 2020, las realizamos durante todo julio y agosto. 2 meses intensos en los que participaron 60, 70 mil personas de toda la ciudad, junto con el personal del instituto y de algunas y de las alcaldías, para realizar estos trabajos. Wow. Se congregaron, se pudieron formalizar los comités, y a partir de justo a finales de agosto y durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre pudieron haber dado seguimiento a la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo junto con las alcaldías. Okay. De cualquier manera, ahí hay otra problemática. A pesar de que nosotros aceleramos los tiempos hasta donde nos dio, de que hicimos una interpretación progresista y sacamos las asambleas en tiempo récord, en 1,767 unidades territoriales que pueden ser equivalentes a colonias. A pesar de que hicimos eso, pues había complejidades adicionales de la realidad, ¿no? Ni siquiera nuestras, sino de la realidad. Y es que hubo un cambio en la mayoría de las alcaldías de gobierno. Sí. Y entonces las nuevas personas que llegaban a ocupar el cargo en las alcaldías, pues además de atender el presupuesto participativo, pues tenían que atender todos los temas de la transición y todos los temas de la alcaldía. Yo me imagino, yo no estoy en sus zapatos, pero me imagino que eso les trajo complejidades adicionales para los procesos de licitación, definición de ganadores, de los proveedores y ejecución de los proyectos y seguimiento, ¿no? Totalmente, sí. En algunos casos fue eso más importante, en otros menos importante, pero seguramente en todas las alcaldías tuvieron unas complejidades adicionales. Otro elemento que me parece relevante, hubo una disposición también del gobierno de la ciudad, del Congreso de la ciudad, que dijo, bueno, en el caso de que los proyectos no puedan ser ejecutados por cuestión de imposibilidad material o realización o por cuestiones legales, etcétera, entonces ahí las alcaldías pueden definir en qué proyectos ejecutarlos y ejecutar o gastar ese dinero del presupuesto participativo siempre y cuando cumpla con los requisitos del presupuesto participativo, que es beneficiar a la comunidad, aportar al tejido social, etcétera, ¿no? No sé en este momento cuántos casos se dieron así. Nos tendrán que informar en este año para que nosotros con la base de datos que ya diseñamos podamos hacer público toda esa información. Tenemos la ley nos ordena que en el primer trimestre de este año publiquemos la información que tenemos de todas las alcaldías sobre los proyectos de presupuesto participativo 2020 y 2021. Otra complejidad que tuvieron que enfrentar las alcaldías y los vecinos y vecinas es que por primera vez se tenían que ejecutar los proyectos de 2 años. En el presupuesto participativo, desde que nació, tú eliges el proyecto y se ejecuta un proyecto, pero uno a la vez, ¿no? Y aquí tuvieron que elegir que ejecutarse 2 a la vez, y algunos que eran muy distintos. Por ejemplo, si en algún lado pedían mejorar un parque o los juegos infantiles de un parque, en otro pedían pues poner luminarias con paneles solares, ¿no? Por ejemplo. Y ahí tienes ya 2 licitaciones distintas, con 2 proveedores distintos, con procesos y tiempos distintos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eso me imagino que también les dio una complejidad adicional tanto a las alcaldías como a los vecinos y vecinas que dan seguimiento a los proyectos. Es decir, si lo pudiéramos poner en términos sencillos, la ejecución, me parece que la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo el año pasado fue como una tormenta perfecta, donde muchos elementos coincidieron en dificultar esos trabajos. Entendido que muchos de los proyectos se ejecutaron sin mayor problema, otros tuvieron algunas complicaciones pero se fueron resolviendo, y me imagino que hay otros en donde los vecinos y vecinas están insatisfechos.
Lo que nosotros hicimos fue hacer varios cursos, diseñar, por ejemplo, un curso sobre la guía de ejecución del presupuesto participativo, que déjame aclararte, es responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, esa guía. Okay. Pero nosotros hicimos un acuerdo con ellos, realizamos varias reuniones con integrantes de Copaco, por ejemplo, y vecinos de integrantes de comités para explicarles esto, y nosotros con nuestros recursos hicimos un curso autogestivo, tanto para las alcaldías sobre la guía de ejecución del presupuesto participativo como para los integrantes de los comités, es decir, los ciudadanos de a pie, ¿no? Okay. También estamos haciendo en este año un curso específicamente del presupuesto participativo para las alcaldías, para estas concejalías que entraron, que puede ser que sean nuevas, que no conozcan bien la ley de participación, o las personas responsables. Nosotros les vamos a ayudar con un curso autogestivo para mejorar también el entendimiento y la toma de decisiones, que se pueda hacer un poco más rápida dentro de este proceso, ¿no? Okay, otro elemento fundamental, déjame destacarte otro elemento fundamental que forma parte también de los cambios importantes que hicimos para este año. En 2020, los proyectos fueron, como en los últimos años, tienen que ser dictaminados por una cosa que se llama el órgano dictaminador. Este órgano dictaminador se compone por 5 personas que filtramos, digamos que son personas, pues pueden ser investigadores o especialistas en obras, en servicios, en conocimiento de la ley de participación, ¿no? En lo que hacen las alcaldías. Y se integra por 4 personas más, que son el director o directora de participación ciudadana de cada alcaldía, 2 personas que tengan que ver con contratación de servicios dentro de la alcaldía, que puedan valorar los proyectos, y una persona de la concejal o concejala, ¿no? Que conozca del tema. Okay. Es decir, es un órgano dictaminador de 9 personas. Lo que nos encontramos, bueno, no directamente, sino a partir de declaraciones de vecinos, vecinas, diputados, las propias alcaldías que llegaron al cargo en 2021, es que muchos de los proyectos que presentaron los vecinos habían sido dictaminados a favor en el órgano de dictaminador, pero no tenían una descripción suficiente para poder hacerlos realidad, ¿no? Por ejemplo, poner luminarias en la colonia, en la unidad territorial del Valle 2. Pues sí, nos decían, ¿no? Pero ¿de qué trecho? ¿No? No puede ser en toda la unidad territorial. Claro. Si son, digamos, 850,000 pesos, no me alcanza para toda la unidad territorial. ¿En qué calles? ¿Cuántos metros lineales de luminaria son? ¿No? O arreglar el jardín, ¿no? De tal colonia. Sí, pero ¿qué entienden por arreglar? ¿No? Claro. Okay. Entonces, ese es otro elemento adicional que se presentó para este tema en el año pasado, y justo además con 2 proyectos, pues el nivel de problemática se incrementa. ¿Qué estamos haciendo para 2022 de nuestra parte? En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que ya está en la convocatoria. Primero, como te digo, una comunicación muy cercana, un diálogo abierto con las alcaldías, con el gobierno y con el Congreso. Yo directamente he ido al Congreso para hablar sobre las áreas de oportunidad dentro de la Ley de Participación Ciudadana y escuchar los problemas que identificaron o las áreas de oportunidad que identificaron en el propio Congreso. He estado hablando con todas las personas, la mayor parte de las personas de las alcaldías responsables de la ejecución. Okay. Durante este mes y el siguiente voy a seguir teniendo reuniones y buscando a las personas, tanto de las encargadas del presupuesto participativo en las alcaldías como las propias alcaldes y alcaldesas, para poder hablar sobre este tema, escucharlos. Hicimos varias innovaciones, aplicamos también un criterio más estricto dentro de los órganos dictaminadores. Okay. La ley nos dice que tenemos que seleccionarlos por sorteo. Digamos, a las personas que se inscriban como expertas para el órgano dictaminador, la ley dice, las seleccionas por sorteo. Es decir, no podemos nosotros decir, estas son las mejores y van, no. De las que se inscriban, por sorteo. Okay. Lo que hicimos nosotros es agregar, además de la revisión curricular que tendrían que cumplir los requisitos de ley, agregar una entrevista por parte de consejeras y consejeros, donde nos puedan explicar su experiencia en procesos similares, que nos puedan explicar cómo han aplicado su criterio en proyectos similares. Con eso vamos a
poder tener una ponderación, y los que pasen mejor esas ponderación dentro de las entrevistas ya se elegirán por sorteo. Es decir, es un filtro adicional. ¿Para qué? Para buscar garantizar que estas personas del órgano dictaminador sean más estrictas, claro, sean más puntillosas al momento de dictaminar los proyectos, y explicarles también a las personas de las alcaldías que desde el órgano dictaminador es cuando tienen que pedir todas las definiciones de los proyectos, concretar los proyectos ahí en las sesiones del órgano dictaminador, okay, y no pedir una aclaración ya que se tenga que ejecutar a finales de año, cuando es imposible, ¿no? Claro. Porque ya el proyecto escapa del dominio incluso de la persona que lo propuso, porque fue electa por un conjunto de vecinas y vecinos que cada quien puede tener su idea y que eligió con base en lo que está en la boleta, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que si esta inversión que le estamos haciendo y que vamos a seguir en el órgano dictaminador, creo que nos tiene que mejorar muchísimo los resultados en la aplicación de cada uno de los proyectos, ¿no? Otro tema, los tiempos para presentación de proyectos, para discutir los proyectos entre vecinas y vecinos en las asambleas. Ajá. Para presentar proyectos que pueden ser ahora en línea o de manera presencial, se ampliaron. Entonces hemos metido por lo menos 22 días más para presentar proyectos de los que había antes. Es decir, tienen tiempo para pensarlo, para juntar la información. Les pedimos que nos pongan un mapita, por ejemplo, o puedan ubicar en un mapa dónde quieren que se haga el proyecto. Esta georreferenciación es fundamental, ¿no? No para nosotros, sino para la propia alcaldía, que tiene que ejecutarlo, pero lo pedimos nosotros desde los formatos. Uh-huh. Les pedimos mejorar la descripción del proyecto, dar más detalles. Pedimos que en el órgano dictaminador también la comunicación, las asambleas o las reuniones del órgano dictaminador puedan ser virtuales, presenciales o mixtas, para facilitarlo, para que no exista un problema, por ejemplo, por pandemia, de que no puedan reunirse presencialmente y esto retrase los trabajos. Bueno, que se busquen medios digitales para hacerlo. Pedimos también que todas las personas del órgano dictaminador, en el momento en que resulten nombradas, compartan inmediatamente su teléfono celular personal y su correo con las autoridades de la alcaldía y el resto de las personas del órgano, para facilitar la comunicación, porque hubo problemas de fluidez en su momento en la comunicación. Okay. Estamos aprobando un apoyo económico que en realidad es simbólico, pero bueno, es mayor que el de los años anteriores. Antes se les daba 12,000 pesos por todas las sesiones, que eran, pon tú, 2 meses de trabajo. Se les da 12,000 pesos a las personas del órgano dictaminador. Ahora subimos a 20,000 pesos por todas esas sesiones, pero tienen que asistir a todas y cada una de ellas, y cuando demostremos que en la lista estuvieron en todas las sesiones del órgano dictaminador, al final les daremos ese apoyo económico. Es decir, subimos el apoyo económico hasta donde pudimos, porque tenemos restricciones presupuestales importantes, pero al mismo tiempo estamos exigiendo una permanencia, una asistencia cotidiana y un seguimiento puntual de las reuniones del órgano dictaminador, ¿no? Es decir, unas por otras. Claro. Ampliamos también el periodo de votación a través de internet. Eran 5 días, ahora son 7. Okay. Y el 1 de mayo va a ser la elección presencial. Después seguirán las asambleas, ya sabes tú, de seguimiento, digamos, para la integración de los comités. Y el resultado va a ser que con los tiempos que manejamos, las alcaldías van a tener más tiempo que el año pasado y que los años anteriores incluso, para poder ejecutar los proyectos, de manera que los proyectos que se elijan el 1 de mayo van a ejecutarse el mismo 2022, y el mismo año que se eligieron los vecinos van a poder ver los resultados. Wow, eso, híjole, después de lo que hemos vivido entonces de 2020, 2021, pandemia, ahora va a ser pues más ágil. Sí, la idea es que sea eso. Estamos invirtiéndole muchísimo. Hicimos un trabajo de escucha y de planeación extenso todos estos el año anterior, los meses anteriores,
y a inicios de para poder garantizar, uno, que sea más eficaz la ejecución de los proyectos, que se puedan ver en tiempo real en este mismo año, y ampliar en dado caso también los tiempos tanto para la ejecución por parte de las alcaldías como para la planeación y la toma de decisiones por parte de los vecinos y vecinas. Ok, eso está buenísimo. Creo que eso va a incentivar más a los vecinos a ahora organizarse e involucrarse en este proceso. Y ahí, de todo lo que me ha explicado, me gustaría preguntarle, pues con todo lo que hubo de 2020, 2021, que obviamente al principio de 2020 pues todavía no sabíamos de qué magnitud sería la pandemia y pues cómo se iba a realizar todo este proceso, ¿no? Ya se había definido que los proyectos tenían que ser pues ya decididos para comenzar a realizarse tanto de 2020 como 2021. Pero pues vienen todos los retrasos, viene todo esto, y ya mencionaba algo muy cierto, las quejas incluso de vecinos, ¿no? De que, a ver, yo voté por este proyecto y nada más no veo nada. Y que no las autoridades capitalinas muchas de las veces pues ya no anunciaron nada a los vecinos, las alcaldías tampoco ya no decían nada más. Y al final sale esta determinación del gobierno local en el que dice, bueno, pues las alcaldías van a poder disponer de este dinero. Y vecinos todavía siguen interponiendo quejas y quejas de pues lo que no se hizo o de proyectos que ya se habían iniciado y que no se terminaron. ¿Cómo ven este escenario en particular? Es decir, pues de todo lo que sucedió y como llamo, creo que es un buen término, la tormenta perfecta, porque todo se juntó y todo se complicó, ¿no? Sí, muchas complicaciones y la verdad es que también muchas de esas complicaciones no podemos decir que sean responsabilidad de alguien en particular. Así es. O de alguna autoridad, ¿no? La verdad es que la pandemia, yo entiendo a todo el mundo, no a la ciudad, sino todo el mundo nos agarró con los dedos en la puerta y tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha. Lo importante es que, te digo, ahora con ese conocimiento de nuestra parte estamos tomando todas las decisiones para evitar esos problemas de nuevo en la medida de lo posible. Estamos teniendo una comunicación mucho más estrecha con las alcaldías y con el gobierno y con el Congreso para que eso suceda. También estamos dando materiales para ayudar a los vecinos y vecinas a informarse. Estamos nosotros en el instituto rediseñando nuestra plataforma digital de participación ciudadana para que sea más clara. La verdad es que yo me meto ahí y tengo problemas para encontrar las cosas. Algunas cosas, ahora eso va a cambiar. Estamos haciendo una modificación no solamente de imagen, sino en las bases de datos para que todo sea mucho más fácil y transparente. Esta información que me dices tú de la ejecución directamente, en este momento solamente se puede saber si se les consulta a las alcaldías, pero nosotros en la plataforma que te digo rediseñada, en abril deberíamos tener esa información ya publicada, por lo menos la que esté disponible, la que nos envíen las autoridades, para que cualquier persona se pueda meter ahí y ver incluso los contratos, las fechas en que se pagaron los proyectos, cuánto costaron y la evidencia gráfica, que puede ser fotografía, videos, lo que podamos conseguir, ¿no? De parte de las autoridades o los vecinos. Eso, el insumo tiene que salir de las alcaldías y nosotros lo sistematizaremos para publicarlo en la plataforma, en una base de datos para consulta de cualquier persona. Sobre lo que pasó antes, la problemática sobre los proyectos. Pueden ser varias cosas. Una, que efectivamente no alcanzó el tiempo para ejecutarlos y los vecinos por eso están enojados. Otro, puede ser que se ejecutaran ese proyecto u otros y el problema no sea de ejecución, sino de comunicación. Lo cual, pues, dado la pandemia y la cantidad de proyectos que tienen que ejecutar cada alcaldía, por todas las unidades territoriales que tienen, algunas, por ejemplo, Álvaro Obregón y Iztapalapa, tienen muchísimas más que Milpalta o Coajimalpa, por el tamaño, por la densidad poblacional, puede ser más un problema de comunicación. Y si, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en abstracto, Si, por ejemplo, los vecinos votaron por poner cámaras en determinada calle y no pusieron las cámaras,
pues es probable que al momento de ejecutarlo, la alcaldía se haya dado cuenta, junto con el gobierno de la ciudad, que al poner las cámaras ahí no era posible una conexión con el C5 y no iba a haber una videovigilancia efectiva. Por lo tanto, las cámaras por sí mismas no le iban a dar ningún beneficio ni a los vecinos ni a la comunidad. Okay. Así que, con base en el transitorio aprobado por el Congreso, decidieron, en lugar de eso, mejorar, qué sé yo, las áreas verdes, la luminaria, poner un centro cultural, etcétera, ¿no? Esa falta de comunicación o de explicación puede explicar, yo creo, mucho de las quejas de los vecinos y vecinas. Y mucho también se deriva del manejo de las expectativas, ¿no?, que puede tener la ciudadanía. Y otra vez, volvemos al mismo punto. La clave para eso es el trabajo del órgano dictaminador, al que ahora le estamos dando mucha más importancia de la que tenía antes. Ok, buenísimo. Y sobre todo ahora, pues me viene a la mente también esto de, o sea, más allá, o digamos acompañado de esta falta de comunicación que llegó a haber entre las alcaldías, los vecinos, pues justo esto de cuáles fueron los criterios, pues también de las autoridades de las alcaldías para ahora decir, híjole, no se puede hacer esto, o necesito dinero para esto, y como no hubo mayor presupuesto, pues vamos a tomarlo para hacer esta obra. Eso es muy importante. No se ha dicho como de manera clara a los vecinos, ¿no? Sí, pero eso es muy importante. Eso que el ejemplo que me estás diciendo, de no tenemos dinero suficiente para otras cosas importantes de la alcaldía, vamos a ver el presupuesto participativo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Te decía, ese supuesto que mencionas no es posible. Okay. El dinero del presupuesto participativo está etiquetado exclusivamente para que se ejecuten estos proyectos. Y de hecho, la Secretaría de Administración y Finanzas nos mostró a nosotros mismos en el Instituto Electoral, yo lo vi directamente, los formatos que tienen que presentar las alcaldías para que les liberen los recursos. Y dentro de esos formatos viene la firma de conformidad de los integrantes, del representante o la representante de los comités de ejecución y de vigilancia. Es decir, firmas de conformidad de los vecinos y vecinas. Okay. Si los vecinos y vecinas no están de acuerdo y no firmaron, la Secretaría de Administración y Finanzas no les libera los recursos. Por lo tanto, la alcaldía no puede gastarlo en nada más, no puede ejercer ninguna otra cosa que no sea la determinada por los vecinos y vecinas. Eso es muy interesante, o sea, porque hasta donde habían dicho, pues el inicio del anuncio fue, recuerda toda esta polémica de que los alcaldes decían que no había más dinero y que necesitaban dinero, y que el gobierno capitalino les dijo, pues tómalo del presupuesto participativo, obviamente para beneficio de los vecinos, pero sí les dijeron, de ahí tú agárralo, ¿no? Y se generó una polémica entre algunos vecinos justo porque no sabían ahora de qué forma se iba a poder vigilar que sí fueran ocupados estos presupuestos, este dinero, en acciones en favor de los vecinos. Entonces esto que me dices es muy interesante, porque quiere decir que les pusieron, pues sí, un candado, ¿no? De no utilizar el dinero así como donde quisieran, sino como era un dinero de los vecinos de manera inicial, pues tiene que ser aprobado su nuevo uso en caso de que así lo decidan por los vecinos. Exacto, y con una firma autógrafa además. Genial, okay. Y si tenían alguna, nosotros también ayudamos a difundir los teléfonos y correos donde podían los vecinos y vecinas, tanto los integrantes de los comités como los que no estuvieran dentro del comité, presentar quejas, denuncias, tanto a la Secretaría de Administración y Finanzas como a la Secretaría de la Contraloría de la ciudad, que son los órganos que tienen que vigilar precisamente el cumplimiento de esas disposiciones. Y ahí es donde tuvieron que presentar sus quejas o denuncias, digamos, si veían algún tema que no les cuadraba o percibían alguna irregularidad, ¿no? Buenísimo. Y entonces esto quiere decir dos cosas. Una, entonces cada uno de estos proyectos que, no sé, se había decidido por un proyecto, y que con esto de los cambios de la pandemia, de que la alcaldía dijo no tengo dinero y necesito para esto,
todos estos proyectos deberían de tener un sustento documental de que los vecinos aceptaron cambiarlo. Claro. Que se va a informar, supongo, no sé si también eso lo contemplan, en abril, bueno, para abril. Bueno, nosotros en abril tenemos que tener lista nuestra base de datos con la información que nos envíen. Okay, ¿Qué es lo que yo preveo? ¿No? Esto te lo digo yo a título personal y de manera informal. Lo que yo preveo es que evidentemente la base de datos no va a estar 100% completada. Sí. ¿No? Es enorme, estamos hablando de 3.600 proyectos, más de 3.600 proyectos, cada uno con sus múltiples variables, documentos, etcétera, y es probable que algunas alcaldías nos las manden pronto y otras se tarden porque tienen otras prioridades que atender, ¿no? Wow. Okay. Pero la idea es que tengamos la información en esa base de datos, publiquemos, la abramos en esa base de datos a consulta pública en abril y se siga alimentando, es decir, sería una base de datos, por decirlo de alguna manera coloquial, viva y en constante alimentación, ¿no? Genial. No, pues yo voy a estar lo que queremos, al pendiente. Lo que queremos también, evidentemente, es actualizarla con lo que salga en 2022 y actualizarla, no actualizarla, sino ampliarla hacia atrás, es decir, meter esos valores y esa documentación y la información de los años anteriores, 2019, 18, 17, etcétera. Okay. Buenísimo. Para que podamos tener nuestro objetivo es que en el mediano plazo podamos tener los 10 años de presupuesto participativo en esa base de datos abierta para consulta de cualquier persona. Genial, la verdad suena interesantísimo y yo sé que ustedes hacen casi milagros, esto ya muy a título personal, y hacen muchas cosas muy buenas. Y consejero, por último, a reserva de que usted guste comentar algo, pues ahora viene el periodo en el que obviamente las alcaldías tienen que informar qué onda con todo lo que hicieron, con lo que tenían planeado, lo que sí se ejecutó, lo que no. Y también, pues esto es muy importante, lo que mencionó y me lleva a mi última pregunta, las quejas y las denuncias de vecinos, ¿no? De si no hubo información, de si el proyecto por el que a lo mejor incluso dijeron, bueno, vamos a aprobarlo ahora la reorientación de dinero, pero no nos gustó, no hubo regularidad con la empresa, no hubo transparencia, todas estas quejas, pues ya se están realizando en realidad. ¿Qué pasa ahora o cuál es el siguiente paso? Y es decir, también pues tendrían que regresar los vecinos con el instituto para que se viera todo esto, o ya eso depende de quién. Digamos, ahora que sigue con esto, pues cuando ya se está reacomodando el presupuesto participativo para seguir un rumbo más o menos o muy normal en 2022, pero pues venimos arrastrando lo que pasó 2020-2021. Pues mira, en el instituto, como sabes, tenemos facultades limitadas para eso, es decir, nosotros no le podemos dar seguimiento a las obras, ni ejecutar las obras, ni en dado caso sancionar si los vecinos presentan alguna queja. Yo te cuento todo esto porque, como tú dices, pues tengo que investigar el tema y tener el panorama completo para entenderlo. Y dentro de la lógica que tiene todo el sistema de presupuesto participativo en el que implican, pues en realidad, te soy honesto, es un año de trabajo. Sí. Un año de trabajo que le tienen que dedicar vecinas y vecinos para participar activamente en estos proyectos. Lo que desde el instituto hacemos, por voluntad propia y por la necesidad, digamos, de ir incentivando mayor participación en la ciudadanía, es informarnos y entender estas problemáticas para ver de qué mejor manera podemos ayudar. Okay. Ya te decía que estamos haciendo estos ajustes, hicimos estos cambios en las convocatorias para que, por ejemplo, los procesos duren más tiempo, tengan más tiempo para definirlos, para ejecutar, para elegirlos incluso. Y también hacemos esta publicación queremos hacer esta publicación de las bases de datos y actualizarlas para que todos tengan incentivos de cumplir en tiempo, de tener la información en orden,
porque esto va a ser público y entonces ahí cada quien puede meterse y darse cuenta de, mira, esta alcaldía está más atrasada que la otra, pueden comparar, ¿no? Pueden ver dónde están los espacios de oportunidad. Creo que este ejercicio de transparencia ayuda muchísimo, primero, de sistematización de información y luego de transparencia, sí, ayuda muchísimo para mejorar los siguientes procesos de presupuesto participativo, porque genera incentivos importantes tanto para vecinas y vecinos como para las alcaldías, ¿no? Es decir, directamente nosotros no nos metemos a eso, pero indirectamente, al ofrecer esta información sistematizada, organizada y actualizada, creo que ayudamos a esos objetivos. Ya verificar temas administrativos, temas de responsabilidades, le corresponde a la Secretaría de Administración de Finanzas, a la Contraloría e incluso a los órganos internos de control de cada alcaldía. Pues claro, ok. No, la verdad es que sí, ese ejercicio de transparencia que están realizando, que prevén concretar, bueno, lanzar a partir de este año, a mí me tiene muy emocionada, así que me imagino que a los vecinos el doble o el triple, y ya estaré ahí muy al pendiente. Y pues es un tema muy interesante y sobre todo que afecta directamente a la población, ¿no? Al final creo que todo esto pues tratamos de explicarlo, de mostrarlo como para que sea más cercano a la gente y pues también puedan ahí ver qué onda con este presupuesto participativo. Sí, nos ayuda muchísimo, además que tú, por ejemplo, nos ayudes a divulgar, a que se entienda. La verdad es que son procesos que ayudan mucho a la comunidad, a lo que vives a pie de calle, tú como en tu colonia, pero que también al mismo tiempo son complejos. Son complejos, son rebuscados, requieren muchísima inversión de tiempo que la verdad pues uno dedica o al trabajo, a la escuela, a la familia, al ocio, etcétera, y tiene que desviarlo para el bien de la comunidad, ¿no? Así es. Y eso requiere mucha dedicación y mucho compromiso, y a cambio de un beneficio común, porque no es que los vecinos reciban un pago, ¿no? Sí. Lo hacen de manera voluntaria y honorífica. Entonces, entre más podamos ayudar a darles a entender cómo les ayuda, a facilitarles estos procesos, a facilitar la participación, creo que mejores resultados vamos a tener. Nosotros tenemos varios proyectos de innovación sobre este sentido. Por ejemplo, pues una aplicación para que puedan identificar bien los proyectos, puedan meter proyectos, darle seguimiento para que desde su teléfono celular, pero pues con las restricciones presupuestales que tenemos en el instituto tuvimos que cancelar varios de esos proyectos. Sin embargo, lo que te digo de la plataforma digital de participación ciudadana, eso sigue, eso lo vamos a seguir haciendo con los recursos que tenemos a la mano y con la idea de que es sumamente importante sistematizar y transparentar toda esa información. No, totalmente, la verdad es que sí. Y por último, pues ya nada más me restaría preguntarle, ya me dio una muy buena frase, pero si tuviera que compartirle a los lectores, a la población, pues cómo ha visto el presupuesto participativo entre el 2018-2019 a este 2022. ¿Cómo lo he visto? Sí, es decir, ¿cómo calificaría todo el proceso por el que ha pasado este presupuesto, la situación de los vecinos? Ya me comentaba un título para esto, pero pues ahora digamos de dónde venimos y a dónde vamos. Mira, yo lo que me gustaría transmitir a los vecinos y vecinas es que busquen de alguna manera entender las complejidades de la ejecución de la elección y la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo en 2020 y 2021, que fueron años atípicos, pero que sepan que el Instituto Electoral de la Ciudad de México analizó esas problemáticas dado este contexto especial y complejo y está tomando las medidas óptimas dentro de los recursos limitados que tenemos para mejorar significativamente estos procesos y sus expectativas del presupuesto participativo para 2022.
Yo creo, y algo que te puedo decir que yo vi en 2021, en el año pasado, por ejemplo, es que la participación, a pesar de la pandemia y de que estábamos en semáforo naranja, por ejemplo, la participación de los vecinos fue amplia, mucho más de la que se esperaba en años anteriores. Estoy hablando de 70,000 personas que salieron a la calle a reunirse en medio de la pandemia, obviamente en espacios abiertos, en parques, en canchas de básquetbol, para decidir los proyectos y darle seguimiento. Son muchísimas, y miles más le dieron seguimiento desde donde podían incluso. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que la participación y el interés de la ciudadanía creció bastante ahí, va mejorando, y en 2022 vamos a tener muchísimos mejores resultados que los que se tuvieron en años anteriores. Así que participen, por favor. Sí, totalmente. Pues ya nada más me resta para el registro su nombre y cargo para citarlo de forma correcta, por favor. Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y le agradezco muchísimo el tiempo.